los contenidos y recordándoles que siempre pueden ingresar a través de la herramienta contenido del curso para tener la posibilidad de observar todo lo relacionado con los contenidos y así ustedes puedan tener la posibilidad de observar todo lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Voy a cargar entonces los contenidos a través de la herramienta. Recuerden que en el contenido del curso tenemos la actividad de aprendizaje. Vamos a estar siempre observando, primero que todo, la guía de aprendizaje. También tienen allí a la mano los materiales y van a tener un espacio para las evidencias que van a estar trabajando en esta semana. En este caso, para la actividad de aprendizaje que vamos a tener en esta ocasión, la de la actividad número 3 se llama What I Like About Technology. La tengo acá en pantalla, dándole un poquito más de vista al respecto. Vamos a iniciar con las temáticas. Obviamente, como el título nos lo indica, vamos a estar viendo muchas cosas relacionadas justamente con la tecnología. Vamos a tener allí la posibilidad de ver vocabulario relacionado sobre descripciones de objetos, de sentimientos y obviamente palabras para hacer preguntas, hacer un poquito de revisión sobre el tema y también hacer comparaciones. Seguimos acá la introducción del tema. Vamos a tener allí, primeramente, Describing Objects and Feelings. Lo segundo, Technological Devices. En el tercer punto, Asking Questions, un poquito de repaso, como decía, sobre cómo hacer preguntas. Y el cuarto es Comparatives. Y ahí vemos los comparativos en la última sección de esta parte. Siempre ponemos un poco en contexto los temas. Aquí en el primero nos dice, Nicole read a great book last week and she wants to share her opinion about it on her blog. Ahí vemos un poquito el contexto de la situación donde estaremos leyendo justamente este texto que tenemos aquí, que es sobre The Art of War, el arte de la guerra, un famoso libro, y nos va a dar justamente un contexto sobre cómo se hace la descripción, en este caso sobre un libro. Encontramos bastante vocabulario que nos puede ayudar en esta parte. Tenemos, entre otras cosas, This Amazing Book, sorprendente. Dice acá que es Interesting and Convincing Narration, es una narración interesante, convincente. And people feel, la gente se siente fascinated, inspired, convinced, en este caso, fascinados, inspirados, convencidos. Y algo que es muy importante, si de pronto no tienen referencia el libro, siempre habla de ser disciplinados, being disciplined and committed. Entonces, allí no está de más eso, estar comprometido obviamente con lo que se hace. Es un libro de mucha referencia y bueno, cuando ya ustedes lo estén estudiando y van a tener la posibilidad de mirar justamente este vocabulario que veníamos viendo. Nos damos cuenta de que los adjetivos, estas palabras que he remarcado para indicar las características del libro, tienen en este caso dos tipos de terminaciones. Hay unas que terminan en ing, ahora lo vamos a ver otra vez un momentico, y hay otros que terminan en ed. Son dos tipos de adjetivos con dos características distintas. Si observamos, nos aparece con ing, tenemos amazing, tenemos interesting, convincing, para describir cómo es el libro. Y cuando hablamos de cómo se sienten las personas o cómo se deben ser, viene que termina diferente. Fascinated, inspired,
convinced, disciplined, committed. Entonces tenemos unos que terminan con ing, tenemos unos que terminan con ed. ¿Cómo hacemos en este caso para diferenciar cuándo debo usar uno o cuándo debo usar otro? Normalmente muchos de los verbos y vocabulario que vamos adquiriendo pueden hacer ambos y la diferencia en este caso va a estar en el uso de la expresión. ¿Ok? Entonces, de manera similar a lo que hacemos en español, si tenemos aquí con ing, podríamos decir Mary is an interesting girl. Ella es interesante. Es decir, que ella produce en otras personas un interés. Hace que la gente se interese, por así decirlo. The movie was boring, so I went home early. La película estaba aburrida, es decir, causa aburrimiento en las otras personas. Entonces utilizamos ing cuando justamente se produce ese sentimiento o esa emoción, depende del caso, en la otra persona. Mientras que los que terminan en ed indican cómo está o cómo se siente la persona en un momento determinado. Entonces, allí hace la diferencia. ¿Ok? No podría decir, ya que decíamos the movie was boring, la película estaba aburrida, no puedo decir the movie was boring. No puedo agregarle ed porque la película no siente nada. Es un objeto inanimado. Puede producir, sí, una emoción en las personas que lo observan. Oh, that's boring. Eso es diferente. Entonces, miren acá los ejemplos. The news makes me feel depressed. Me hace sentir deprimido. Yo puedo decir the news are depressing para decir que las películas causan depresión o hacen que las personas se sientan deprimidas. Ya ahí sí es diferente. Pero en este caso, la persona indica cómo se siente o cómo le hace sentir eso. Entonces ahí sí con ed la terminación para indicar lo que la persona directamente siente. Oh, she was amazed that her team won. Antes veíamos amazing. El libro produce eso, asombro, sorpresa. Pero en este caso, ella estaba asombrada directamente. She was amazed when her team won. I am annoyed because of this cold weather. Estoy molesto, fastidiado por ese clima frío. Bueno, sí, a veces los climas nos causan demasiados inconvenientes. Entonces, a comparación, si utilizo boring o annoying, es porque algo me molesta, me fastidia, me aburre. Mientras que cuando yo digo annoyed, bored, con ed al final se refiere a que me siento de esa manera. Esto es muy importante para ya ustedes que han tenido la oportunidad de avanzar un poco sobre el inglés y van justamente en ese proceso, porque a medida que ustedes adquieran más vocabulario, pueden utilizar esta, estas combinaciones para crear, o más bien para identificar pues, los adjetivos que ustedes puedan utilizar, recordando que, bueno, cuando hay normalmente uno terminado en ed, siempre habrá un equivalente terminado en ing que ustedes puedan utilizar y obviamente a la inversa también. Casi siempre hay esas combinaciones de palabras. Así que todo el vocabulario que vayan a encontrar, lo que ustedes observen y practiquen en el glosario, también les va a dar esa combinación. Si por algún modo no hemos agregado ambas cosas, el terminado en ing, el terminado en ed, ya ustedes saben cómo pueden hacer justamente para ampliar su vocabulario de acuerdo a lo que venimos viendo en esta ocasión. El segundo tema que vemos es sobre technological devices, sabemos sobre aparatos tecnológicos. Es uno de esos temas que no importa cuánto nos esforcemos, siempre va a tener tarde o temprano un poquito de desactualización, porque es un tema muy cambiante, pero sí vamos a ver en general expresiones sobre descripción de aparatos
tecnológicos. Siempre me gusta hacerle la introducción a ese tema de esa manera porque sé que a veces cuando hay los comentarios de los estudiantes, profe, pero ya ese aparato, ese celular o lo que haya se ve bien. ¿Sí? Todo lo que vamos viendo, si hacen un poquito de memoria a cómo se veían los aparatos tecnológicos hace 5, hace 10 años, depende del caso, vamos a encontrar muchas diferencias. Entonces, bueno, acá lo tratamos un poco de forma general. Viene que utilizamos en este caso la palabra gadget, que es un aparato directamente, que es lo que solemos utilizar en este caso, esa palabra, para hacer la descripción en cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a mirar aquí la descripción y nos dice, what is your favorite gadget to communicate with others? En este caso nos vamos a encontrar algunas descripciones, ustedes los pueden leer para que tengan justamente la manera de hacer la descripción en este caso. El de la izquierda tuvo su buen momento, hasta no hace mucho. Algunas personas todavía lo utilizan. Cuestión de practicidad, que es un MP3 player, un reproductor MP3. It's a portable digital audio player that reproduces files in MP3 form. Los audios, bueno, a veces se reproducen más en otros formatos. Como siempre, las versiones no oficiales, tenemos reproductores MP4, MP5, y bueno, le agregaban más números para ponerle un poquito de publicidad a los aparatos, pero básicamente le permite a uno llevar la música a todas partes. Hoy en día los celulares cumplen mucho de esta función ya que tenemos almacenamiento externo e interno de muy buena capacidad. Igual algunos por su calidad de audio siguen siendo usados. Dice también acá, you can operate different devices such as TV sets, air conditioners, toys from a short distance with a remote control. Y sí, esto sí todavía lo seguimos utilizando, aunque hay, hablando de celulares que decíamos ahorita, hay celulares que también traen para funcionar como control remoto y programarse, pero la mayoría de dispositivos que lo requieren se manejan a distancia. Digamos que todavía algunos podemos hacer memoria de los tiempos en los que los televisores no utilizaban controles remotos. La vida era un poco más complicada y cambiábamos mucho menos de canal. Pero sí, siempre que hay la posibilidad lo podemos hacer. Para operar diferentes dispositivos utilizamos ese pequeño aparato. Tenemos el laptop, is a portable computer. It's quite practical for people who don't work at home. Y bueno, ahora a la inversa, mucho lo utilizamos para trabajar en casa, pero sigue siendo obviamente muy útil tener el portátil. Usualmente el laptop se refiere al lap, es decir, el regazo o las piernas, porque es donde más lo puede ubicar uno si está por fuera. Y tenemos por otra parte desktop, que viene de desk, el escritorio, porque es donde más colocamos el computador. Bueno, en español decimos más de mesa, pero sí es la expresión. It's a data processing machine. It is not portable. Sí, definitivamente no son muy portables. And most people have one of these at home. Bueno, ya eso último sí depende, la mayoría tiene alguno en casa allí. Pero hoy en día, dependiendo del caso, tenemos o no tenemos uno de estos aparatos, ya que hay un poquito más de flexibilidad en cuanto a qué dispositivos podemos usar. Tenemos aquí el cell phone, lo que les decía. Creo que en algún punto trataremos de actualizar un poquito la visual. Pero sí, básicamente los dispositivos hasta no hace mucho se veían parecidos a eso. It's a portable communication device. Para comunicación, you can use it to make calls, play games, check your email, listen to music. Bueno, las posibilidades de cómo utilizar un celular ya creo que obviamente requerirían un curso aparte, pero todos lo conocemos debido a todas las posibilidades de uso que se nos dan. Ahí está. Tenemos aquí headphones. You can listen to music using headphones. Todos lo utilizamos. Los audífonos en ese caso son muy útiles.
Y aunque hoy en día hay más pequeños, todavía hay unos que por tamaño nos ayudan mucho. It's a good option when you don't want to annoy other people with too much noise. Si no quieren molestar a los demás, una manera de evitar el ruido, lo coloca uno su audífono y escucha música de manera individual. Oh, you can use a game console, una consola de juegos, to play video games. Recuerden siempre, y hago la anotación, ya que lo he visto en, en algunas de sus participaciones, no necesariamente de los que están en línea en este momento, pero sí de, en general, quienes hacen parte de este curso. Se utiliza to, y algunos tienen la duda entre to y for. Se utiliza to cuando queremos indicar para qué se usa o cuál es el propósito, objetivo de algo. Siempre utilizamos to. Entonces, cuando yo quiero, ¿qué quiero? Quiero jugar videojuegos. Entonces, I want to play video games. Entonces, aparte de que want normalmente va con to, siempre vamos a utilizar el to para indicar el propósito o el objetivo de algo. Esto lo vimos, si mal no recuerdo, en la primera actividad de aprendizaje. ¿Ok? Si yo quiero decir simplemente se usa una consola para jugar videojuegos, no va a decir you use a game console for play video games, sino to play video games. Entonces, atentos allí a esa parte. Tampoco se utilizan las dos for to juntas, sino que solamente utilizamos to en ese caso. Y bueno, dejo la referencia para quienes están, para quienes observen la grabación, porque ha sido algo que ha pasado con algunos y es bueno siempre hacer un poquito de retroalimentación para que podamos a la larga ir evitando ese detalle. Y bueno, este comentario que colocan acá, most kids enjoy having one of these around. Y sí, los niños normalmente los disfrutan, pero bueno, ya hay juegos un poquito más para grandes, también hay esa opción para quienes la tengan a la mano. You can store data in an external hard drive, un disco duro externo. Para quienes tengan uno, especialmente quienes tienen portátil, normalmente tienen un disco aparte. They offer different storage capacities, ofrecen diferentes capacidades de almacenamiento. Y tenemos abajo el GPS, muy útil en los vehículos hoy en día para aquellos que tienen que ir un poquito lejos de la ciudad. It gives you your exact position on Earth, para aquellos que necesiten posicionarse en este mundo, les va a decir cuál es su ubicación en cualquier momento. Most cars and mobile phones have it to help people locate places easily. Y puede uno encontrar los lugares, le da ruta e información. Los celulares incluyen mucho esta característica, aunque hay dispositivos específicos para eso que ayudan bastante para encontrar las ubicaciones. Tenemos el USB flash drive. Se le puede decir flash drive, se le puede decir pen drive, los dos están bien, son intercambiables las expresiones. It's a portable device people use to store information, para guardar información allí en ese caso. Tenemos a printer, una impresora para pasar las cosas en papel. You can print information stored in your computer or pen drive. Sometimes it comes with a scanner and a photocopier. Dependiendo del caso, va a venir con escáner, viene con fotocopiadora. Bueno, más o menos la misma función allí en este caso. Entonces allí van a tener un poquito la descripción. La idea es que ustedes cuando lo estén practicando lo puedan seguir de forma individual. Estén atentos a las palabras, expresiones, a la forma en la que se describen para que ustedes puedan utilizar esos modelos al momento que ustedes puedan hacer sus propias descripciones. Miren que utiliza mucho el verbo can, lo que puede hacer un aparato. Se dice is lo que es un dispositivo de este estilo y la gente lo usa para algo. Eso también es muy importante. Pueden decir it is used to, es usado para, o people use it to, la gente lo usa para esto. Cuando hablamos de las personas, la gente, siempre utilizamos people. Recuerden que la palabra people es el plural de la palabra person en inglés. Es un plural raro, pero lo es, porque al uso eso es lo que se utiliza. ¿Ok? También se puede hablar de la persona directamente. You can use it. Tú lo puedes usar o usted lo puede usar para eso. ¿Ok?
Entonces allí tenemos como los distintos tipos de expresiones que se pueden usar, tratando de ver los más comunes en caso de que ustedes vayan a hacer la descripción. Entonces pasamos al siguiente tema, que es el de Asking Questions, y en este vamos a ver una conversación, la vamos a poder ir siguiendo. Estén atentos siempre a los contenidos que van a encontrar allí. Vamos a encontrar también que hay una serie de preguntas. How are you? What kind of book is it? ¿Qué clase de libro es? How much did it cost? ¿Cuánto costó? Para ir observando un poquito el contexto de la cuestión y repasamos un poco las WH questions que aparecen acá. En ese caso se les llama WH questions a las preguntas interrogativas o a las palabras interrogativas, porque la mayoría empieza por WH. La única que no lo hace es how, pero también tiene ambas letras dentro de la palabra por si acaso, pero sí normalmente empiezan de esa manera. A veces cuando queremos preguntar específicamente, vemos que podemos utilizar what con un sustantivo para hacer algún tipo de pregunta. En particular, podemos colocar what kind para decir qué clase o qué tipo de algo le gusta. What kind of music do you like? ¿Qué clase de música le gusta? What time? Esa se utiliza mucho. La famosa pregunta, what time is it? Para preguntar la hora o con una acción específica. What time do you get up? What time do you have classes? Por ejemplo, ¿a qué hora tiene clase? Todo eso se puede preguntar. Con how podemos preguntar en este caso utilizando adverbios que nos permiten indicar el tipo o clase de información que queremos preguntar. Por ejemplo, tenemos how many y how much, que los dos traducen cuánto o cuántos. How much usualmente en singular para cosas no contables. Y how many lo preguntamos cuando hay cantidad. ¿Cuántos? Entonces tengan en cuenta esto. Aunque hay excepciones, usualmente si tienen dudas, how much se suele utilizar más que nada cuando traducimos cuánto. Y how many para cuántos en plural. En este caso, por ejemplo, how much does your new cell phone cost? ¿Cuánto cuesta el celular? Y bueno, cuando hablamos de precio, ya ustedes lo saben, es algo no contable. Nunca decimos cuántos cuestan el celular. Sonaría raro. Entonces, ahí tiene la pregunta y how many para cuando son varios. Por ejemplo, how many cell phones do you have? ¿Cuántos celulares tienes? Y bueno, algunos tienen más de uno y como decimos en Colombia, parece un site, le decimos siempre a la persona que tiene más de un teléfono. How long, qué tan largo o si es sobre tiempo, la pregunta allí. How often, qué tan a menudo o qué tan frecuente se hace algo. How far, qué tan lejos queda. How fast, para preguntar qué tan rápido. Puede utilizarse how old para preguntar la edad, qué tan vieja es la persona. Siempre me gusta hacer esa traducción literal porque, bueno, da un poquito la idea de cómo se pregunta en inglés. How old are you? ¿Qué tan viejo eres? Estas combinaciones de how se pueden hacer con prácticamente cualquier combinación que les salga de adjetivos, de adverbios que puedan tener a la mano y depende mucho del contexto. Digamos, por ejemplo, salen de un examen y les pueden preguntar, hey, how easy was the exam? ¿Qué tan fácil estaba el examen? Y obviamente, qué tipo de preguntas pueden hacer en este caso depende mucho de la manera en la que ustedes puedan manejar este vocabulario. Muy bien, pasamos a ver los comparativos, comparative forms. En este caso vamos a encontrar también allí un poquito de contexto y situación. En este caso a través de un email. Y nos vamos a encontrar los comparativos
En este caso, muchos de los comparativos que vamos a ver, porque ya ustedes tienen un poquito de idea de ellos, los vamos a ver para indicar igualdad y para indicar inferioridad, por así decirlo. Mire que aquí dice, the Star 2000 TV is as good as the North VC4 TV. Es tan bueno como el otro. Entonces, cuando vamos a agregar el as y el as, siempre vamos a colocar en el medio un adjetivo o característica que nos diga que es tan esa característica como el otro. Is as good, is as fast, si es igual de rápido, is as modern. Normalmente no se puede colocar un sustantivo en esa posición, entonces tengan en cuenta comparar. Si por el contrario queremos decir que uno no tiene tal característica como el otro, allí depende de si vamos a usar opuestos, ¿ok? Aquí en este caso decimos, Star 2000 is not as thin as Nord VC4. No es tan delgado como el otro, es decir, es menos delgado. Por eso les decía que se refiere un poquito a inferioridad. Es decir, se tiene menos de esa característica, en este caso delgado, es menos delgado. Not as thin, no tan, usamos en español normalmente eso, no tan delgado. Nord VC4 is less expensive than Star 2000. Es menos caro que el otro. Entonces allí lo colocamos también en esa ocasión. Star 2000 is less advanced than Nord VC4, es menos avanzado. Y nos dice Nord VC4 is not as heavy, no es tan pesado como el Star 2000. Entonces mire que en este caso sí, nosotros hemos visto la comparación y podríamos decir Star 2000 usando la última frase, is lighter than Nord VC4, para decir es más ligero, pero a veces, así como lo hacemos en español, no, este no es tan pesado como el otro. A veces simplemente decimos que cierto aparato es inferior o tiene menos la característica en comparación con el otro, y eso también es una forma válida de hablar, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, miren que siempre lo utilizamos con un adjetivo, con una característica. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque en una de las evidencias, hacemos el comentario, vamos a estar utilizando estos comparativos. Allí dejamos la tablita para mirar esto. Podemos utilizar as para indicar allí en ese espacio la característica que es igual, y vamos a utilizar por el contrario not as para indicar que no es tan igual o no tiene tanta esa característica como el otro. Allí se indica una diferencia. De igual manera utilizamos less than para indicar lo que es menos que el otro. Entonces, si dos personas son igual de rápidas, John corre rápido, Richard también, yo puedo decir Richard is as fast as John. Y se supone que como son iguales, también lo podría decir a la inversa. John is as fast as Richard. Siempre y cuando los dos tengan la misma característica. Del otro lado dice, my house is not as big as yours. Mi casa no es tan grande como la suya. Bueno, ahí está la posibilidad. Not as big, no es tan grande. Podría decir, my house is smaller than yours, pero bueno, dependiendo del contexto usamos una u otra expresión. A veces lo utilizamos para hablar un poquito mejor de las otras cosas. Muy bien, observamos la sección de contextualización. En la contextualización vamos a tener una conversación en un centro comercial, como pueden observar, y va a ir muy encaminado al contexto de la tecnología. Como vamos a poder ver, es muy importante que lo sigan. Van a tener allí la opción de observar. Van a hablar sobre dispositivos, escúchenlo, obsérvenlo, miren bien la forma en la que se habla en esa ocasión al respecto justamente de todos los dispositivos que están hablando allí. Muy bien.
En la parte de comprensión, cuando ya ustedes tengan la posibilidad de seguir toda la conversación que veníamos viendo, van a tener dos ejercicios. El primero de ellos es de true or false. Van a decir verdadero o falso, dependiendo de lo que cada una de las expresiones le digan y obviamente teniendo en cuenta lo que acaban de ver. Hacer clic en Verify en la parte de abajo cuando ya quieren revisar si lo hicieron correctamente. Y el ejercicio B de la parte de comprensión les va a colocar unas frases que ustedes van a completar usando los comparativos, diciendo si algo es tan bueno, tan fácil, no tan barato. Obviamente tratar de seguir nuevamente la conversación si de pronto no recuerdan toda la información que venía allí directamente a la mano en esa parte. Bien, pasamos a la sección de práctica. En este caso, para la práctica 1 vamos a tener 5 ejercicios. El primero de ellos nos va a colocar allí la posibilidad de leer unas frases, las vamos a completar de acuerdo al vocabulario sobre sentimientos, emociones que veíamos en las imágenes. Recuerden darle un repaso al Multimedia Glossary para que ustedes puedan ampliar, obviamente, su conocimiento sobre este tema, agregar más palabras a lo que ustedes ya saben. Pero en este caso arriba tienen vocabulario, ustedes van a ir avanzando y abajo escriben la palabra según el verbo que aparezca allí, agregarle. Si habla sobre cómo se siente, agregarle ed. Si habla de cómo es o cómo hace sentir, agregarle el ing en la terminación. Y verify para verificar que hayan escogido la palabra correcta en ese caso. Vamos aquí al segundo ejercicio de la práctica y en este caso van a completar las frases de acuerdo a las situaciones que se dan allí. En este caso pasamos precisamente a utilizar los adjetivos que vamos a utilizar en ing. Entonces miren los verbos que les aparecen arriba y ahí a comparación van a ser la terminación de la frase de acuerdo al adjetivo que necesiten. En este caso, como vamos a indicar, hablar de la película, el concierto, el libro, vamos a hablar de cómo nos hace sentir. Todos estos objetos serán terminados con ing porque es como nos hagan sentir deprimidos, aburridos, cansados, depende. Miren bien el vocabulario y lo que van a ver en estos ejercicios es que utilizamos muchos verbos y palabras que se pueden utilizar en ambos contextos para indicar cómo me siento, para indicar cómo me hace sentir. Muy bien. Vamos a observar en este caso unas palabras. Vamos a enlazar las que aparecen en la derecha con las imágenes que aparecen en la izquierda. Para aquellos que de pronto tengan la duda, como decía, con tanto que han cambiado las imágenes, siempre pueden regresar un momentito, observar nuevamente el material y tratar de decir justamente cuál de todos estos dispositivos va relacionado con las descripciones que vimos para refrescar un poco la memoria sobre el vocabulario que se utiliza en este caso. Un segundito, si observamos, allí está en pantalla lo que veníamos viendo. Entonces vamos a seguir con los ejercicios. Entonces, para el ejercicio de esta práctica, vamos a tener allí la opción de observar un vocabulario y junto con este vocabulario observamos unas definiciones. Aquí abajo tienen el botón See Definitions. Van a observar las definiciones A, B, C, D, E, F, G. Cada una tiene una letra. Mírenlo bien, recuerden lo que vimos en el material. Eso les va a ayudar mucho en este caso. Y según la letra que vaya en cada uno de los casos, van a colocar aquí
la letra correspondiente para completar precisamente la lista aquí de expresiones de acuerdo a la descripción que cada uno de ellos tenga en este caso. Para la práctica también tenemos el ejercicio E. En este caso, en el ejercicio E vamos a tener preguntas y respuestas. Si lo desean, obviamente pueden buscar aparte si no conocen la información, eso no es problema. Y van a marcar en los cuadros correspondientes las letras de la A a la E, dependiendo cuál sea la respuesta para cada una de estas preguntas. Entonces, ahí queda la información. Observen las preguntas que van iniciadas con how para que vayan obviamente haciéndolo un poquito de memoria a este tipo de preguntas. Para la práctica 2 tenemos 4 ejercicios en total. En el primero vamos a tener aquí las formas de comparación para indicar igualdad, as. Tenemos unas frases y vamos a completarlas con las 5 expresiones que tenemos arriba que nos indican si son o no son, en este caso, tan iguales, porque quizá algunos no lo son tanto como otros. Entonces, bueno, allí les quedan las expresiones para comparar. Algunas, digamos que son cuestiones de análisis un poquito, algunas son debatibles, pero bueno, para el ejercicio les va a indicar que no hay la misma cantidad de igualdad entre estas expresiones. Para el ejercicio B de esta sección de práctica van a tener unas frases que van a completar de acuerdo a las imágenes que aparecen aquí. Tenemos 3 personajes, Andrew, Daniel y Martin, y van a completar el texto comparando a los 3 personajes. Mírenlos bien y agreguen el nombre de cada uno donde corresponde de acuerdo a las características que se observan allí. El ejercicio C va a tener una frase relacionada con las imágenes que ustedes pueden ver. Miren la frase, miren la columna A, miren la columna B y digan si la frase es verdadera o falsa. Colocan true si es verdadera, false si es falsa en este caso. Exercise D, el ejercicio D. En este caso tenemos una información que vamos a observar. Aquí tenemos una tablita, el botoncito Sheet Table lo vemos abajo. Allí nos van a describir iron and steel, el hierro y el acero. Y vamos a escoger iron y steel para indicar cuál de los dos es menos en cada característica que el otro. Obsérvenlo bien, miren bien las características que se indican. Aquí le dan la definición, la fuerza que tienen, el peso, los usos que se le dan. Y miramos en cada uno de ellos cuál es el orden en el que deben ir. Así que estas dos palabritas, steel y iron, son las que van a colocar. Miren bien en qué orden deben ir para indicar cuando uno es menos que el otro en ciertas características. Para la pronunciation practice vamos a tener 4 ejercicios A, B, C, D. En este caso el primero es recordando el simple past para los verbos terminados en ed. Ya que vimos, y esto aplica para los adjetivos que vimos precisamente, indicados con esta terminación. Ya en algunos de los niveles anteriores, creo que fue en el nivel 1, lo veíamos con los sustantivos. En este caso lo vemos acá un poquito repasado para los tipos de consonantes. Esta terminación ed va a tener 3 maneras de pronunciarse. Una es d, otra es t y otra es id. Entonces, dependiendo de la consonante que vaya antes, se pronunciará de una forma o de otra. En cada momento ustedes tienen el botón play para escuchar cada uno de los ejemplos, porque puede ser D como arrive, T como work y D como waited. Traten de seguir
la manera de pronunciación. Recuerden que esta clase de ejercicio, todo lo que es la práctica en los materiales, ustedes las pueden repasar, pueden volver a hacerlas, no afecta sus calificaciones, así que no va a haber problema. Miremos aquí estas consonantes que son más fuertes en sonido, dan menos espacio a la vocalización. Entonces, allí vamos a tener un sonido más fuerte, el sonido T para la terminación. Laughed, kissed, brushed. Entonces, tratar de hacer la terminación en pasado de esa manera. Eso también nos ayuda a identificarlo cuando los escuchemos, porque muchas veces el sonido breve al final de la frase es lo que nos diferencia si estamos escuchando una frase que habla de algo presente o de algo pasado. En este caso, con estas consonantes hay un poquito más de vocalización, terminan en D, como robbed, live, banned, feared. No hay necesidad de hacer esa fuerza al final, sino que simplemente con la D, sonido D, allí va. Y los sonidos dentales, para aquellos que de pronto no lo han probado, cuando pronuncian T, D, normalmente la lengua debe ir a la parte de atrás de los dientes para pronunciar. Entonces, no se puede simplemente agregar el lado T o D porque sería dos sonidos dentales juntos, dos veces pegando la lengua. Entonces, bueno, ya eso es una cuestión de uso de la boca. Entonces, por eso termina en id. Porque si diremos visit, no podríamos agregar una T al ladito, visit, sonaría muy raro, o visit, porque no hay manera de modular o de mover la lengua para cambiar los sonidos. Entonces, se dice visited, added, y de esa manera se hace el sonido. Son cosas que pasan con los idiomas y con, bueno, las limitaciones de nuestro cuerpo humano. Muy bien, ya habiendo visto esas terminaciones, ahí van a tener la explicación. Como les decía, voiceless sounds, las consonantes que se les llama en español consonantes sordas. Es decir, no nos permiten articular muy bien el sonido en comparación con las que son sonoras, que nos facilitan justamente la articulación con otras consonantes y las que tenemos aquí, las dentales, C y D. Vamos a tener un ejercicio en el que ustedes pueden escuchar, hacen clic en el botoncito de play de cada una de ellas y tratar de llevar la consonante perdón, el verbo según la consonante que se pronuncia al final, si es d, si es t o si es id. Aunque ustedes no lo pueden hacer perfecto, de todas maneras les sirve primero para su comprensión y segundo, para que lo vayan practicando. Y esto de pronto uno no lo aprende al 100%, pero en la medida que lo vayan usando van a tener un poquito más de conciencia de cómo funcionan los sonidos en inglés, que creo que de todas maneras es una de las cosas que a veces los estudiantes piden más guía, profe, es que para pronunciar no me sale igual. Bueno, todos estos ejercicios de la pronunciation practice le van a dar un poquito de precisión. Aquí tenemos precisamente la forma de pronunciar la S. Es como September, Z como en choose. Ahí pueden escuchar también los sonidos y, como hacemos siempre en este caso, para mejorar la escucha, escuchar las palabras y llevarlas a la columna que corresponda en cada uno de los casos. Para el ejercicio C, por su parte, vamos a tener la entonación y esto es algo que deben manejar muy bien. Veo que algunos realizan las grabaciones, conocen la pronunciación de las palabras, pero muchas veces no hacen la entonación en la sílaba adecuada y eso hace que suenen un poco raros. Como ustedes sabrán, aquellos que ya han avanzado bastante en el curso, no soy tan estricto en que les voy a bajar o reducir nota por una pronunciación o un detalle, obviamente porque estamos en un proceso, pero sí es importante que ustedes traten para su desarrollo personal de su conocimiento de ir mirando cómo funciona la entonación de las palabras. En este caso, vamos a encontrar palabras que se entonan al principio, palabras que se entonan a la segunda sílaba. Entonces hay palabras de dos, de tres, de cuatro sílabas. Todo esto les va a ayudar para que ustedes aprendan a diferenciar cómo se pronuncian. Y allí van a ir haciendo la clasificación de las palabras de acuerdo a cómo corresponde.
A veces hay palabras que son más largas escritas, pero que no tienen tantas sílabas. Entonces también es algo que ustedes deben observar porque esto funciona un poco diferente en inglés a lo que lo hace en español. El último ejercicio de la sección va a tener aquí patrones de pronunciación. Ustedes deben tratar de repetir el ejemplo que dan. Si lo desean grabar para la comparación, también lo pueden hacer. Y de esta manera les va a facilitar mucho cuando ustedes vayan a realizar su expresión oral. Ya tienen una idea, de acuerdo a lo practicado, acerca de cómo pueden pronunciar las frases, de qué manera entonan las frases, que son más que nada para comparar o las que son para preguntar. Todo esto lo podemos mirar en este caso. Miren que ahí hay frases comparativas, afirmativas e interrogativas. Y miren que tienen en común estos tres tipos de frases. Eso lo dejo ahí un poquito para que ustedes lo puedan analizar y puedan observar esa parte de acuerdo a cómo les resulta un poco más práctico. Ahora bien, para la parte de las evidencias vamos a tener 4 de ellas. Como les decía en la información que les envié a principio de semana, tenemos un poquito de variedad en esta parte, ya que son 4 evidencias bastante diferentes. La primera de ellas es un foro que se llama My Favorite Movie. Para aquellos que nunca han participado en un foro, es una herramienta en la que nos permite de manera asincrónica, es decir, no tienen que entrar todos a la vez, podemos compartir información y comentar o responder o entablar una conversación con otra persona que haya publicado anteriormente. En este caso, para el foro van a realizar una descripción de su película favorita, se vale buscar información, eviten las traducciones automáticas, traten de usar sus propias palabras, traten de utilizar justamente los adjetivos que veníamos viendo u otros similares que pueden utilizar terminados en ing y ed para indicar qué características tiene la película, cómo les hace sentir, eso es muy importante. Y también tienen la opción justamente de hacer el comentario a las participaciones de sus compañeros. Pueden hacerle preguntas de pronto sobre las películas que a ellos les gustan. Y bueno, a veces encontramos personas en el curso que tienen la misma afinidad que nosotros. Las cosas pasan. Ya saben, pueden ingresar al foro a través de la herramienta foros que aparece en el menú del curso o aquí en el botoncito ver foro los va a llevar también a esa información. Tenemos una actividad interactiva que se llama Technological Devices. Vamos a abrirla aquí un momento. Esperamos unos segunditos a que cargue. Y vamos a tener aquí en esta actividad una conversación donde van a comparar dos dispositivos y van a responder algunas preguntas de comparación, indicar si las comparaciones son justamente como ustedes la requieren. Allí tienen en el botoncito Compare las características de cada uno de ellos y luego miren a ver si las comparaciones que se hacen son verdaderas o falsas, indicando true o false en cada uno de los casos. Miren si la característica es o no es de acuerdo a cómo se indica allí. La siguiente evidencia es Cell Phones for Sale. En ella van a tener un documento que ustedes van a descargar. Van a observar dos celulares similar a lo que acabamos de ver en el ejercicio. En esta ocasión son ustedes quienes van a escribir las frases. Se les va a pedir que escriban algunas frases indicando características que sean iguales. ¿Ok? No, bueno, traten en lo posible de evitar los sustantivos. La idea es usar la comparación con adjetivos. Son igual de modernos, de resistentes, de avanzados, de lentos, depende. Lo que ustedes observen igual y también van a colocar unas comparaciones en las que indiquen características que son diferentes. Entonces, ¿cuál tiene menos que la otra? ¿Ok? Digamos, is less heavy, less long, depende de la cuestión, pero para la primera parte van a utilizar as para indicar la igualdad
Y en la segunda van a utilizar less than para indicar cuando algo es menos que otra. Y por último, en esta última evidencia de la actividad van a encontrar gadgets fight. Ustedes se van a encargar en este caso de comparar dos dispositivos. En ella pueden grabar un video para que puedan mostrar las comparaciones. Pueden hacerlo también a través de un audio y agregar imágenes o con una presentación de PowerPoint. Asegúrense que el audio esté incluido en la presentación. Para aquellos que tienen la versión más reciente de PowerPoint, también tienen la opción de crear la presentación y él las va a guardar como video. Cuando utilicen la opción guardar como, pueden buscar la opción MP4 entre los formatos de archivo disponibles. También pueden utilizar Movie Maker para agregar su grabación de voz, la hacen en el celular y agregar las imágenes. También lo pueden hacer realizando la grabación directamente de su celular y comparten el archivo de la grabación, porque no hay ningún inconveniente. Me parece perfecto porque precisamente eso resume muchas cosas. Van a hacer la comparación de dos dispositivos que ustedes elijan. Pueden ser dos computadores, dos portátiles, dos celulares, cualquier combinación que ustedes quieran hacer, dos televisores, dos equipos de sonido, no hay problema. Incluyan, obviamente, el texto, puede ser en subtítulos o puede ser aparte si de pronto no lo pueden agregar directamente allí. Y de esa manera también les puedo dar muchos más consejos de pronunciación porque van a utilizar su voz en este caso para indicar las comparaciones. Traten de utilizar lo que han venido viendo para comparar. Y bueno, para este caso entonces tendría la opción justamente de utilizar, como les decía allí, en el support, en el material van a tener la opción allí para mirar un tutorial. Recuerden que tenemos una sección de tutorials, como veíamos al principio del curso, y de pronto necesitan ayuda sobre el uso de Movie Maker. Y si no, también lo pueden hacer desde el celular. Hay muchas personas que tienen muchas preferencias acerca de dónde editar sus videos, cortarlos, hacer filtros. Todo eso está dentro de las opciones. Si no, como les dije, pueden probar con PowerPoint. Eso nunca nos falla en esa parte. Tratando como de dar alternativas. Pero básicamente esas son las opciones que vamos a tener a la mano para realizar las evidencias de esta actividad de aprendizaje.